Día, yo soy Josefina y me puede permitir hacerle dos preguntas o Sí, tres, como usted desee. por supuesto. Bueno, la primera que yo quiero hacer es, si pudiera usted viajar en el tiempo, ¿a quién contaría su éxito y qué consejo le pediría? Perdón, Sí, no pasa nada. a mi abuela. ¿Qué consejo le pediría a su abuela? En realidad, mi abuela no sabía leer y escribir, pero era una gran contadora de historias. Creo que no le pediría un consejo, le pediría que me cuente más. Perdón por la pregunta. La otra. ¿Qué consejo de vida nos daría a nosotros los jóvenes? Que todo lo que hagas en la vida lo hagas con pasión y que hagas en lo que hagas. Y que no escuches a los que te dicen que no vas a poder. Porque cuando uno quiere, puede. Claro, ¿me permite hacerle otra pregunta más? ¿Qué aliento tuvo usted para hacer el primer libro llamado De Sueños y Azar? Mi abuela. Sobre la vuelta. Mi abuela, mientras cocinaba, me contaba muchas historias. Ella se había conocido con mi abuelo en la colonia 13 en Santana. Así que ella me contaba mucho sobre el familiar y toda esa historia. Además, yo siempre me acuerdo de que cuando los perros lloraban a la noche en el campo, porque yo crecí en Alto Verde, en Monterrico, entre Aguilares y Alto Verde. Mi abuela me decía, callate chango, anda a dormir, que ahí anda el familiar. Esa noche cuando ladran los perros. Pero, y bueno, todas las historias que ella me contó, cuando ella me regaló un libro a los 10 años, cuando ella tenía 10 años, se fue de medio de Monterrico a una librería en Tucumán. Era una época en que no había casi librerías. Entró a una librería en Tucumán y compró un libro para mí, me llevó de regalo, tenía 10 años. El libro era Cuentos de Amor, Locura y Muerte, de Horacio Quiroga. Y cuando me lo regaló me dijo, esto es para que vos puedas leer todo lo que yo nunca pude. Ay, qué lindo, me encanta. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Hola, buenos días, me presento, soy Jimena Argañalas y bueno, le voy a hacer dos preguntas. Bueno, un gusto, Jimena. Bueno, ¿qué se siente ser reconocido como ciudadano ilustre de la cultura? Es raro, uno se llena de contradicciones. Yo gané, creo que tengo como, no tengo la cifra exacta, pero son como entre 4 y 5 premios internacionales. Cuando gané el primer premio en Estados Unidos en cuento, sobre un cuento llamado Alquimia, que en realidad el cuento está basado en la receta del pastel de novio. La ciudad de Tucumán me declara ciudadano ilustre. De las ciudades de Tucumán, que son 19 municipios, 18 me saludaron. La única que no me saludó fue Aguilares, donde yo nací y crecí. Entonces me generan muchas contradicciones. Pero obviamente son caricias que uno, porque en realidad que te declaren ciudadano ilustre no es dinero, ¿no? Pero sí es un aliento para que te hace creer, entender que lo que estás haciendo no está mal y que vas por buen camino. Obviamente es un mimo. Yo creo que te declaren ciudadano ilustre es exactamente lo mismo que ganar un premio o que te abrace quien más amás. Creo que pasa por ahí. Bueno, ahora voy por la segunda. Dice, el recorrido de que se tomó para ser reconocido de esta manera fue un recorrido duro y de mucho esfuerzo. Mira, cuando yo en Aguilares era chico y decía que quería ser escritor, se me reía. De hecho, yo tenía profesoras de lengua en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, nacional en esa época, que yo les llevaba mis primeros escritos y me los partían, me decían que me dedique a otra cosa, que no servía para eso. Pero como yo soy cabeza dura, dije, aparte era lo que yo creía. Entonces, en ese momento yo me fui a Buenos Aires, yo me fui a dedo a Buenos Aires, porque mi madre no quería que me fuera y no me dio plata, entonces me fui a dedo, viví la primera semana en la calle, abrazado a mi bolso para que no me robaran, conseguí mi primer trabajo en una librería, con eso me pagué la universidad, hice la licenciatura en Comunicación Social, porque claro, yo iba a las editoriales con el manuscrito de Sueños y Azar, y me decían, no te podemos publicar porque solo publicamos a los famosos. Pero decía, pero si nunca me publicás, no quería ser famoso, ¿no?
Y entonces alguien me dijo, mira, estudia comunicación, que me apasionaba, o periodismo, porque vos te vas a vincular. Ya tenía un trayecto como periodista, pues yo escribí en La Nación, en Diario Popular, trabajé en Radio Nacional. De hecho, fui el que hizo la nota cuando Chacho Álvarez, que es un ex vicepresidente de Renuncia, en el gobierno de la Rúa, y querían todo el mundo escucharlo hablar mal de la Rúa, y el que lo escucha soy yo, y hago la nota, y eso me catapulta como periodista. A pesar de todo eso, no me querían publicar. Hasta que conseguí un agente editor, así que el recorrido fue duro, fue muy duro. Pero entendí el juego, y entendí que hay que resignificarse todo el tiempo. Y entendí, por ejemplo, te voy a contar algo. Yo no sabía usar TikTok. Y un día le digo a mis alumnas de 5º año, ¿me enseñás a usar TikTok? Porque uno lo aprende mucho de ustedes. Entonces me enseñó a editar el TikTok y mi libro Las Ciénagas vendió más de 100 ejemplares solo con TikTok. Claro, entonces uno, claro, aprende a resignificarse. Yo creo que el problema que tenemos con muchos artistas y sobre todo escritores es que son muy tímidos, viven muy para adentro y no entienden el juego mediático. Yo por eso digo que no sé si soy buen escritor, soy buen vendedor de libros. ¿No? Creo que ese sería el resumen. Bueno, muchas gracias y un gusto. Hola, buen día, me presento, soy Abril Figueroa. Abril, un gusto. Me gustan tus uñas. Gracias. ¿Le puedo hacer 2 preguntas? Sí. Pueden ser 3. Sí. ¿Estás satisfecho con la carrera que tomaste? Nunca. Ni siquiera con el cuento que gana un premio o con lo que publico. Nunca. Yo soy, por ejemplo, Borges decía que él publicaba para no seguir corrigiendo. Yo corrijo ya lo que ya publiqué, porque soy medio obsesivo con el trabajo. Porque en realidad escribir un texto, viste que te llega la musa inspiradora y vos escribís, es el primer momento. Después hay un largo trabajo que puede durar años de corregir ese texto, de mejorarlo. Entonces nunca estoy satisfecho. Es un problema porque... Inclusive cuando gané el primer premio en Estados Unidos, que me cuento en el mercado hispano, ¿saben cuánto me duró la alegría? 10 segundos. Porque me puse qué feliz y después no tengo la capacidad del disfrute como debería. Creo que tendría que trabajar eso. ¿Te consideras un buen escritor? Me considero un escritor término medio. Creo que hay muchos escritores mucho mejor que yo. De hecho, tardé en publicar la poesía porque... Cada vez que yo quería publicar, leía a otros poetas y iba a mi casa y quería quemar todo lo que yo escribía. Porque decía, no puedo competir con eso. Hasta que en el año 2022, cuando gané el premio en Estados Unidos, una semana después gané 2 premios internacionales en Cuba en poesía. Y dije, no debo ser tan malo. Entonces ahí, trabajando con Manuel Rivas y con una profesora llamada Viviana Rodríguez, y otra gente que le mostré el manuscrito, me dijo, no, publicalo. Pero tenía terror sobre todo a la alta crítica de la Academia Tucumana, porque vamos a decir que los académicos en Tucumán son bastante sectarios y gregarios, y la verdad que las críticas han sido increíbles, así que bueno, no debo ser tan malo, pero tampoco me la creo. Claro, está muy bien. ¿A qué público querés llegar y qué mensajes querés transmitir con tus libros? Mira, yo creo que el significado de una obra de arte puede ser la literatura, una canción, la música, es que una palabra, una frase, una historia, a quien lo lee, le lo puede ayudar a entender o a mirar la vida desde otro lado. O sea, identificarse, transferencias. Te voy a contar una anécdota de un cuento. Yo El sueño de hacer tengo un cuento. ¿Te imaginas que El sueño de hacer salió en el 2004? No sé si habías nacido vos, mirá. No, todavía no. Bueno, yo me sentí culpable de poner ese cuento, porque es un cuento que se llama, ¿cómo es? Premeditación. Es un cuento muy violento. Entonces yo cuando lo puse me sentí culpable. No te voy a decir de qué se trata el cuento, solo te voy a decir eso. Pero resulta que un día voy a la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia, invitado, estoy ahí, y al año me invitan a la de Caleta Olivia, que es una ciudad que queda a 76 kilómetros de Santa Cruz. Y cuando estaba ahí, se me acercó una mujer y me trajo de Sueños de Azar, el primer libro que le había comprado el año anterior, me pidió que se lo firme y me dijo esto. Gracias a este cuento, yo entendí que tenía que hacer un cambio en mi vida porque no quería terminar como el personaje.
Entonces, en teoría, usted está tratando de que también los leyentes de su libro también vean sus personas o a sus libros. Lo que trato es que la gente, que mis obras sean como una suerte de ventana o puerta o de espejo también, ¿no? Aunque los espejos nos devuelven las imágenes al revés, por eso Borges decía que eran perversos. Pero me parece que ese es el sentido del arte. De hecho, las canciones de amor, ¿por qué nos gustan? Porque cuando las escuchamos seguramente nos hace acordar a ese que nos dejó o al que dejamos, ¿no? A ese que nos engañó o al que engañamos, o a ese que dejamos de amar, digamos, ¿no? Porque vos sabés que el amor, y me pasa con la literatura, cuando uno está enamorado no ve los defectos. Por eso yo un cuento lo guardo y lo dejo pasar, y se me vaya el amor para ver los defectos. Cuando te empieza a molestar, que no se baña, que no se pone desodorante o que llega tarde es porque el amor se está yendo. Entonces yo creo que con la literatura me pasa lo mismo. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, me presento, soy Agustina Albornoz. Un gusto, Agustina. Yo le voy a hacer 3 preguntas. La primera es, ¿qué fue lo que le motivó a usted para seguir con su carrera? Bueno, yo te cuento que yo tenía una abuela, bueno, siempre lo digo, una abuela que no sabía leer y escribir, pero que sin embargo tenía una enorme biblioteca. Y tenía otra abuela, ¿cómo se diría? Nariz parada, ¿no? Bueno, que esa sí leía de una gran biblioteca. Y entonces, en la abuela que no sabía leer y escribir, la heladera era queroseno, el televisor solo se podía encender 1 hora al día porque no había electricidad. Entonces, ¿qué te quedaba? Leer. Entonces, cuando empecé a leer y a descubrir, primero no conocía las historias de los escritores, conocía algunas de sus obras. Más o menos a los 10 o 12 años me entró la idea de que yo también podía hacerlo. Y bueno, primero empecé a escribir cosas que había que quemarlas porque eran muy malas. Y como en esa época no existían talleres literarios, no existía esa posibilidad de oferta, digamos, cultural, lo que hacía yo era muchas veces leer un cuento, reescribirlo al cuento desde mi mirada, de mirar del personaje. Después en la universidad descubrí que es una técnica, no lo sabía. Y obviamente cuando estudié la licenciatura en comunicación tuve una materia llamada taller de escritura, que fue la que más disfruté. Así que digamos que poco a poco fui descubriendo. Yo no sé si soy escritor ni poeta, ¿no? Digamos, si la definición es ser escritor es que publicás libros, sí. Pero para mí ser poeta o escritor tiene que ver con el arte. Yo no sé si soy un artista, yo creo que eso lo va a decir el tiempo, ¿no? Porque aparte la gente que se cree artista, que se deja enseguecer por el ego, que se vuelven sordos y ciegos, dejan de crecer, ¿no? Porque están más envanecidos en su propio ego que no crecen. Y yo creo que ese es el pecado que nunca me atrevería a cometer. La segunda pregunta es, ¿cuál era su sueño cuando era pequeño? Bueno, yo tenía 3 sueños. Yo quería ser o geólogo, cuando descubrí que había que estudiar mucha química, después quería ser arquitecto, que eso tengo cuadernos dibujados todo el tiempo, planos, y obviamente ser escritor. Porque no existía la carrera de escritor para estudiar en la universidad. Ahora existe una licenciatura en escritura creativa, pero que en eso no certifica ni que vas a ser escritor ni bueno, ¿no? Pero sí, yo creo que cuando vos no tenés la posibilidad de acceder a la carrera específica, cualquier carrera que vos estudies te da herramientas o destrezas para tener mejor vocabulario, saber estructurar, y sobre todo hay que leer mucho. Eso es esencial. La última pregunta, ¿cómo le impactó a usted el reconocimiento? Bueno, la verdad que lo disfruté 10 segundos y después yo estoy casado y mi pareja me decía, yo tengo el cuadro enorme con marcos dorados, nunca lo había colgado. Eso te da más o menos una pauta. Y un día llego y lo encuentro así en el living colgado, porque mi pareja lo colgó como diciendo, bueno, o lo colgás o lo guardás en la baulera. Así que creo que está bueno los reconocimientos, son como los mimos, y uno necesita mimos, porque cuando ¿no les pasa a ustedes que cuando, por ejemplo, en tu casa haces la tarea y si nunca te lo reconocen y nunca te lo dicen, uno se cansa, ¿no? Entonces yo creo que en lo cotidiano los reconocimientos son necesarios. Está muy bueno, mirá,
Yo tengo 72 horas cátedras, o sea, el doble de lo normal, y tengo muchos alumnos. Yo soy un profesor, yo soy de lengua y literatura, pero soy licenciado en comunicación, pero era el gordo malo de lengua. Yo soy terrible. O sea, tengo la fila de alumnos para rendir. Pero yo sé que mis alumnos todos me piden que le entregue el diploma el último año. Y un día yo le pregunté por qué. Porque en realidad yo os hago entender que una cosa es el trabajo y otra cosa es el afecto. Pero yo, por ejemplo, al peor alumno que puedo tener, siempre le digo, cuando hace algo bien, estoy orgulloso de él. Bueno, esa era la pregunta. Encontrar un gran escritor, docente, licenciado en comunicación social y poeta. Mucho gusto, Daniel. Un gusto. Como he visto en las entrevistas de mis colegas, he notado que ustedes utilizan mucho el autocuestionarse. Sí. No se consideran ni poeta ni escritor. ¿Por qué? Porque tengo miedo de... Yo he conocido a muchos escritores y poetas que se creen y el ego los vuelve ciegos y sordos. Porque la pregunta es, ¿para quién escribís? No, yo escribo para el mundo. Si yo nomás me leo y yo nomás me creo, no tiene sentido. Yo tengo una frase: yo prefiero que me pongan en un pozo con 3 leones hambrientos y no con 3 poetas o escritores ególatras, porque son insoportables. Yo tengo terror de ser así. Entonces me cuestiono todo el tiempo, y también cuestiono porque aparte soy un obsesivo con respecto a la corrección, a que quiero que esté bien. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hacen muchos los escritores acá, en el mundo en general, es que no muestran lo que están escribiendo. Yo le muestro a todo el mundo, le digo, decime qué te parece, dame con un caño, cortemos acá, porque es importante eso. Pero yo creo que eso también te lo da la profesión de periodista y comunicador. Siempre le dicen a algunos, ¿no tenés miedo que te roben la idea? No, porque millones podemos escribir sobre el árbol, pero todos lo vamos a hacer distintos. Usted utiliza el autocuestionamiento como un método para no convertirse en un egocentrista. El arte que usted hace. Sí, es mi mirada, Okay. Que puedo estar equivocado, ¿no? Okay. Y en base a eso busca puntos de vista diferentes. Para ver qué avalo le dan a su Exactamente. ¿no? Ok. Como usted hace poco lanzó un libro de poemas, usted en la charla previo a esto nos había dicho que se sentía desnudo en publicarlo y buscó diferentes puntos de vista. Eso lo dijo Manuel Rivas. Yo no dije eso. Bueno, pero ¿usted le interpela lo que dijo él o no? Yo no creo que sea la palabra desnudarse. Yo creo que la palabra para mí es que uno muestre sus vulnerabilidades. Porque la escritura de la poesía es totalmente diferente a la escritura de la narrativa. Nosotros en el periodismo somos narradores, básicamente, y podemos contar, ya sea en primera, segunda, tercera persona, cualquier historia. En la poesía, como vos por lo general, se conjuga más tu sensibilidad, tu vulnerabilidad. Puede parecer que uno, si sabe leer entre líneas, puede entender cosas que le pasan al poeta o que siente el poeta que en la narrativa no se siente. Entonces, por ahí Manuel tiene razón, es una forma de desnudar el alma, voy a ser poético por decirlo. Yo, por ejemplo, una de las preguntas que me hicieron mucho de las Ciénagas es por qué escribía tanto sobre sexo. Y en realidad, en los poemas aparece, pero no aparece una cosa sistemáticamente repetitiva, pero quien lo lee interpretó eso. Porque vos tenés que entender que quien lee una obra, cuando lee su interpretación o su decodificación, también hay una parte subjetiva, su carga. Como que la hace propia. Claro, exactamente. A mí me pasa que a veces hay gente con respecto a mis cuentos, a mis poemas, que me dice, ¿por qué vos querés decir tal cosa en eso? Y yo ni lo pensé. ¿Me entendés? Porque para mí la completitud de una obra literaria o artística no está en escribirla, corregirla y editarla. Está cuando el otro la lee y hace transferencia. ¿Y usted en esa obra plasmó alguna situación que lo haya dejado en un rol vulnerable? Y sí. ¿Se podría saber cuál? Sí, el desarraigo, el desamor, ¿no? Porque a veces que la gente cree que a uno nunca lo dejaron, le pusieron los cachos, pero sí, también pasa. Entonces, el desarraigo, porque uno cuando se va, yo por ejemplo en Buenos Aires siempre subo a la terraza buscando el cerro al oeste y nunca la encuentro, porque uno quiere siempre volver. El problema es que cuando uno vuelve, lo que dejó ya no existe. Entonces uno se siente tironeado de ambos lados. Entonces, sí, ahí se ve el desarraigo,
se ve el desamor, también se ve el amor, también se ve las injusticias, es algo que a mí me toca de cerca, la injusticia, los prejuicios, los preconceptos, la violencia, ¿no? En todos los sentidos, y eso se plasma en mi obra muchísimo. Por ejemplo, en Mis sueños de azar yo maté mucha gente. Entonces mi analista me dijo, ¿cómo mataste gente? Y le digo yo, bueno, pero más vale que los mate ahí en otro lado. Y usted a la hora de publicar un libro, ¿usted se idealiza el concepto de cómo lo van a recibir las personas? ¿O directamente lo lanza y bueno? Bueno, el proceso de publicar un libro para mí implica que más o menos unos 10, 15 personas lo leen antes de llegar al editor inclusive. Porque las opiniones a mí me ayudan a entender la opinión del editor y también a resistir, porque es como una lucha, es un duelo con el editor. Porque el editor te va a decir, no, pero a mí me parece, y vos le vas a decir, no, pero no sé. Entonces uno va negociando, es una negociación, ¿no? La última. Usted dijo que una persona crítica. Sí. ¿Y qué lo lleva a ser crítico? Bueno, primero tener una madre que todo el tiempo me remarcaba los defectos. Eso colaboró. Muchísimo, claro. Y también me dio la insatisfacción de nunca estar satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces uno cuando va creciendo, por no decir envejeciendo, uno toma incluso aquellas cosas que fueron terribles como mandatos o como enseñanzas y trata de sacar lo positivo. Como que la romantiza, ¿no? No sé si la romantizo. Yo con mi madre hasta el día de hoy tengo enormes duelos. Lo que pasa es que yo ya desde la adultez y desde varios años de terapia, uno tiene más cintura, por decir política, y uno va como negociando. A mí hay gente que me ha dicho, yo me acuerdo que una vez cuando soy de azar, yo aceptaba las llamadas a cualquier hora de la noche porque me llamaban las radios nocturnas, que se programa las AM, en Buenos Aires son bastante escuchadas, para hacer notas. Entonces yo hacía las notas por teléfono, iba a la radio. Un día me llamó un tipo, porque mi libro estaba publicado de teléfono del fijo en la página de la editorial, me llamó solo para decirme no me gustó su libro. Así de una. Así. Dice, me parece, me dijo, no me gustó su libro, me parece una mierda, me dijo, así, ¿no? Y yo dije, bueno, está bien, le digo yo, me parece bien, tiene derecho a que no le guste, pero ya lo compró, le digo, así que yo le doy un consejo, o lo vende, o lo regala, o lo usa para acomodar la pata corta de la mesa. ¿Usted le preguntó el por qué dijo que su libro era una mierda? No, no me interesó, porque yo acepto las críticas, pero las críticas que no son agresivas y que no descalifican. Vos me podés decir, ¿sabes qué? No me gustó tu libro por esto y por esto y por esto, y lo podemos charlar. Que si me llamás a las 3 de la mañana para decirme que el libro es una mierda, me parece que no da, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos.